¿Le ha sucedido que cuando usted llega a su sesión operativa no sabe si comprar o vender? ¿O que tiene la dirección clara y el mercado lo único que hace es sacarlo en stop loss e irse a la dirección que usted quería? Bueno, prepárese porque hoy le voy a enseñar mi estrategia más personal con la cual logro tener estos trades y también tener la dirección clara en todas mis sesiones operativas. Bueno, antes de empezar usted tiene que tener dos cositas muy claras: saber qué es la liquidez del mercado y dos, entender la estructura del mercado. Si usted no sabe qué son estas dos cositas, déjeme en los comentarios para hacerles una clase directamente de estos dos temas desde cero. Bueno, primero que todo tenemos que tener en cuenta la estructura de mercado. La estructura de mercado es nuestra arma principal a la hora de analizar las gráficas. Esa es la columna vertebral de nosotros, de nuestros análisis principalmente. ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros a diferenciar si el mercado está en un movimiento alcista o está en un movimiento bajista. Para esto existen dos movimientos: el movimiento alcista y el movimiento bajista. ¿De qué se compone un movimiento alcista? De bajos y altos cada vez más altos. Y el movimiento bajista se compone de altos y bajos cada vez más bajos. Esto es un movimiento alcista, esto es un movimiento bajista, o una tendencia alcista o una tendencia bajista. Esto es muy importante a la hora de analizar la gráfica. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a identificar la dirección, ¿sí? Este es el primer factor que nos va a ayudar a identificar nosotros la dirección. Si el mercado va para arriba o el mercado va a ir para abajo. Lo segundo que usted tiene que entender es la fractalidad. ¿Qué es la fractalidad? La fractalidad es cuando un mismo elemento o un mismo objeto se repite tantas veces que genera uno igual pero de mayor tamaño. En este caso, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros vemos el mercado en un movimiento alcista fuerte, internamente se ven movimientos más pequeños que componen todo ese movimiento fuerte, ese movimiento gigante. Entonces, a eso que nosotros vemos internamente se le llama fractalidad. Eso es fractalidad, son fractales que generan el movimiento mayor. Pues la fractalidad es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no necesariamente vamos a tener que analizar todo ese movimiento para nosotros determinar una dirección, sino que simplemente tenemos que elegir uno de esos fractales. ¿Para qué? Para trabajar nuestro análisis en esa simple zona. Entonces, ¿cuáles son esos fractales? Los fractales son estas pequeñas zonitas que vemos acá. Por ejemplo, en un fractal alcista o en un movimiento alcista nosotros vemos varios movimientos internos. Tenemos este movimiento alcista y este movimiento alcista. También tenemos movimientos bajistas, fractales bajistas, este de acá y este de acá. Una cosa muy importante y un tip muy importante para ustedes: el mercado, o bueno, un ciclo impulsivo normalmente se compone por 5 movimientos. ¿Cuáles son esos 5 movimientos? 5 alcistas y 2 bajistas. En este caso vemos acá 1, 2, 3, 4 y 5 movimientos. Tiene sus 3 movimientos alcistas y sus 2 movimientos bajistas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Como se lo repetía hace un momento, tenemos que tener en cuenta solo un solo fractal. ¿Cómo sabemos cuál es el fractal que nosotros tenemos que elegir para nosotros empezar a determinar o empezar a trabajar nuestro análisis en esa zona? Validando nuestro fractal. Ya les voy a explicar a usted cómo se tiene que validar un fractal correctamente para elegirlo de manera adecuada y saber hacia dónde va a ir el mercado. Bueno, entonces este es el segundo paso: identificar un fractal válido, ¿sí? Identificar el fractal a trabajar en nosotros, en nuestra operativa. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Primero que todo, haber identificado ya la estructura de mercado, saber si el mercado va alcista o va bajista. Esto ya ustedes lo tienen que saber. Ustedes ya llevan tiempo en esto, ustedes ya tienen que saber qué es una estructura alcista y qué es una estructura bajista. Eso es lo más básico en el mercado. Ahora, entonces, cuando nosotros tenemos identificada nuestra estructura, nosotros tenemos que identificar el último fractal que ha dejado el mercado y validarlo. ¿Cómo lo vamos a validar? Existen 3 reglas muy importantes para que usted pueda identificar un fractal válido que le dé a usted la oportunidad de entrar en la continuación del movimiento alcista o bajista. ¿Cuáles son esas 3 reglas? La primera regla que usted va a tener que tener en cuenta es la toma de liquidez en el origen de ese fractal que usted ya eligió. ¿Cuál es el último fractal que ha dejado el mercado en este movimiento de acá? Es fácil. Tenemos un fractal, tenemos otro fractal, tenemos otro fractal, tenemos otro fractal. ¿Cuál es el último? Pues este pequeño fragmento que ha dejado aquí el mercado. Entonces, ya lo elegimos, sí, ya tenemos elegido nuestro fractal, ya identificamos cuál es ese último fractal, pero ahora tenemos que saber si es válido para nosotros poderlo tomar como el fractal a trabajar para nosotros. Entonces, ¿cuál es la primera regla? Toma de liquidez en el origen. ¿Cuál es esa toma de liquidez? El mercado en el origen
¿sí? En el mercado en el origen, el fractal en el origen tiene que hacer una toma de liquidez a la izquierda para ser válido. ¿Qué es una toma de liquidez a la izquierda? Que haga una mitigación, bien sea de un mínimo anterior o bien sea de un vacío, pero por lo general tiene que ser de un mínimo. Este es el patroncito, ¿sí? Que saque liquidez y pues continúe su movimiento alcista. Bien, en este caso, ¿cómo lo podemos identificar? Digamos que aquí el mercado venía, ¿sí? Venía de pronto, vamos a dibujarlo de una manera diferente por acá. El mercado en este preciso momento, vamos a hacer de cuenta que venía bajista, venía su retroceso bajista, y aquí lo que hace el mercado es hacer el patrón de saque de liquidez. Entonces, ¿qué hace? Mitiga este mínimo, ¿sí? Corta la liquidez, toma liquidez y nuevamente genera su impulso alcista, continuando la distribución o la tendencia alcista que tenía en ese momento. Entonces, primera regla, toma de liquidez en el origen. No se preocupe porque ya ahorita vamos a ir a ver en el mercado todas estas reglas para que ustedes las entiendan ya con las velas, con todo, para que sea más clarito. Ahorita vamos con la teoría primeramente. La segunda regla para validar el fractal es que tenga una ruptura válida. ¿Qué es una ruptura válida? Que el mercado, luego de hacer la toma de liquidez en el origen, genere una ruptura válida del fractal anterior. En este caso, ¿cuál es el fractal anterior? Esta zona de acá. Pero para que lo vean bien, esta zona de acá. Tenemos su mínimo y su máximo. Entonces, ¿cuál es el fractal anterior? Todo este. ¿Dónde tiene que hacer la ruptura válida? En el final, en el alto de ese fractal alcista. Entonces aquí tiene que hacer la ruptura válida. ¿Y qué es una ruptura válida? Que la ruptura no la haga con mecha, sino que la haga con cuerpo, o sea, que cierre una vela por encima de este alto. Eso es una ruptura válida. Ya lo vamos a ir a ver en el gráfico para que ustedes logren identificarlo de una mejor manera. La tercera regla, y es una de las reglas más importantes porque incluso nos va a ayudar a identificar nosotros incluso el origen de un fractal y terminarlo de validar. Entonces es una regla que sirve como de primeras y de últimas también a la vez. ¿Cuál es esa regla? Retroceso al 50%. Entonces, ¿qué tiene que identificar usted luego de que el mercado un saque liquidez en el origen y haga una ruptura válida? Que haya hecho un retroceso al 50%. Luego de que usted vea esa ruptura y el mercado empieza a retroceder, lo que usted tiene que esperar es que el mercado haga un retroceso al 50%. ¿Usted cómo va a poder validar eso? ¿Cómo va a poder ver ese retroceso al 50%? Hay una herramienta muy chévere que se llama Fibonacci. Entonces esta herramienta usted lo que va a hacer es utilizarla para trazar el inicio y el final de su fractal para identificar las zonas de retroceso. Entonces, identificado o validado su primera regla, que es el origen, y la segunda, que es en el final, identificar la ruptura válida, usted tiene que esperar un retroceso válido. ¿Cuál es ese retroceso válido? Que el mercado por lo menos retroceda hasta el 50%. Cuando el mercado logre hacer ese retroceso, ya usted puede tener una perspectiva clara de cuál va a ser su fractal a operar y cuál va a ser la dirección que usted va a tomar. ¿Por qué? Porque luego de haber usted validado que su fractal alcista está completamente claro con todas las tres reglas que le acabo de dar, las probabilidades de que el mercado continúe un movimiento alcista son muy altas. ¿Por qué? Estas reglas son las que validan el fractal. Entonces, luego de que el mercado complete ese retroceso al 50%, usted lo único que va a hacer es buscar un punto de interés. Eso lo vamos a ir viendo en otras clases, para buscar su entrada y así unirse al movimiento real. Por último, y la tercera cosita que usted tiene que tener en cuenta es tener el contexto claro. ¿Qué es tener un contexto claro? Primero que todo, ya vimos dos cosas muy importantes. Uno, tener la estructura definida, si es alcista o es bajista la estructura. Segundo, usted que tiene que identificar su fractal válido. Entonces, listo, usted ya identificó que este es su fractal válido, el último fractal válido que le ha dejado al mercado es ese. Listo, ya cumple la regla. Ahora, la tercera es tener un contexto claro. Tener en su mente qué es lo que está haciendo en el mercado hasta el momento que usted lleva el análisis. Entonces, en este momento usted ya tiene una estructura alcista, usted sabe que el mercado se está moviendo hacia una dirección alcista porque la estructura es alcista. Ya tiene identificado su fractal, el fractal es alcista porque cumple las reglas que validan mi fractal. Entonces, hay otra cosa que usted tiene que tener en cuenta a la hora de tener un contexto claro, es que tiene que saber en dónde se encuentra el precio, en precios caros o en precios baratos. ¿Sí? ¿Cómo identificamos esto? Y aquí nuevamente juega un papel muy importante el Fibonacci. Usted luego de identificar su fractal válido va a tener que identificar aquí en qué zona se encuentra el mercado. Hagamos de cuenta que aquí abrió el mercado en la sesión de Nueva York. ¿Sí? Esto abrió sesión de Nueva York. Usted ve el mercado en zona de ventas. Voy a explicarles rápidamente cuáles son las zonas del Fibonacci. Este es el Fibonacci alcista y este es el Fibonacci bajista. Este es el Fibo bajista. Entonces tenemos el movimiento alcista, tenemos el movimiento bajista y las zonas. ¿Cuáles son las zonas de los fractales? El fractal alcista
tenemos la zona de ventas, que son los precios caros, y la zona de compras, que son los precios baratos. Y lo mismo funciona para el fractal de ventas. Entonces aquí tenemos la zona de ventas, que son los precios caros, y la zona de compras, que son los precios baratos. ¿Sí? Esto es cuando un fractal bajista, esto es cuando un fractal alcista, que es lo mismo. Las zonas en el Fibonacci son las mismas. Los precios de venta son los de arriba, los precios de compra son los de abajo. Oferta y demanda, precios caros, precios baratos, y así es como funciona el mercado. Entonces, luego de que usted ya tenga todo esto claro, todo esto empaquetado, todo esto junto, estructura, tengo mi fractal value, usted ya va a empezar a tomar decisiones. ¿Para dónde va a ir el mercado? Aquí ya usted tiene una estructura alcista, ¿sí? Tiene un fractal alcista, pero el mercado está en zona de ventas en este momento. Entonces, ¿usted qué va a tener que hacer o esperar? Aquí este fractal no cumple una regla muy importante, que es la tercera regla, que es un retroceso válido. ¿Para qué? Para yo poder continuar con las compras. Entonces, yo ya sé que el mercado puede ir al alza, pero no puedo comprar en esa zona porque mi contexto o el contexto que tengo en este momento es que el mercado está en precios caros. Es que tengo que esperar a que el mercado me haga un retroceso al 50%, y ahí sí yo tomar la decisión de comprar en alguna zona relevante de estos puntos de ese fractal para continuar ese movimiento alcista que está haciendo el mercado. Pero bueno, para que usted no se me pierda, vamos a ir aquí a las gráficas y vamos a empezar a analizar todas las cositas que yo le acabo de dar a usted, todas las cositas, todas las indicaciones o todas las cosas que yo uso para encontrar la dirección del mercado, ¿sí? Que es la estructura, identificar mi fractal válido, validarlo y tener un contexto claro de lo que me está dando el mercado en este momento. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Vamos a tomar como ejemplo el jueves 27 de marzo, que tuvimos una entrada bastante buena en el oro. Este es el activo refugio oro. Entonces vamos a analizarlo. ¿Qué estaba haciendo en esta franja? ¿Sí? Consejito que yo les doy a ustedes: analicen los últimos 2 o 3 días máximo del mercado. No hay necesidad de que usted se baje una hora, 15 minutos, no. Aquí solo 5 minutos. Solo con que usted esté en 15 minutos puede tener un análisis claro de lo que puede estar haciendo el mercado. Entonces, en este día, ¿qué estaba haciendo el mercado? ¿Qué estaba sucediendo en el mercado? Démonos cuenta aquí primeramente de varias cosas. El mercado aquí tiene un bajo, un alto, un bajo, un alto. Bajo, alto, bajo más alto, alto más alto. ¿Qué tenemos? Estructura alcista. Entonces ya inmediatamente nosotros, ¿qué tenemos? Paso 1, estructura, que es alcista. Entonces yo ya voy viendo que el mercado me está dando probabilidades alcistas. ¿Qué pasa los siguientes días? Aquí, por ejemplo, abre el mercado en Asia y aquí ya nos vamos acercando un poquito al mercado como para ir viéndolo que está haciendo. Esto es como una cirugía, vamos viendo más cerquita a ver qué podemos ir encontrando. ¿Qué hace el mercado aquí internamente? Vean, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo y alto. Viene creando una estructura alcista bastante impecable. Entonces viene aquí y aquí abre la sesión de Nueva York. Entonces ya tengo estructura alcista. ¿Qué me falta? Identificar mi fractal. ¿Cuál fue el fractal que yo elegí para ese día y por qué? Entonces, haciendo este mismo seguimiento, ¿cómo usted puede hacer para identificar la estructura para su sesión? Entonces marque así lineecitas: el bajo, el alto, el bajo, el alto, el bajo, el alto, el bajo, el alto. Y luego de eso coja ahí una de esas líneas, uno de esos puntos. Y usted ya se va a dar cuenta cuáles son los fractales que ha dejado el mercado. Entonces, ¿cuál es la regla? La segunda regla, ¿qué me dice la segunda regla? Identifique el último fractal válido que me ha dejado el mercado. Entonces usted ya aquí ve, este es el último. ¿Es válido? Pues vamos a ver si es válido. Usted lo identifica. Usted va a empezar a ver qué está haciendo el mercado en esa zona. ¿Qué es lo que está haciendo en esos puntos el mercado? Esperen, eliminamos aquí los dibujos. ¿Cuál era el último fractal que teníamos? Este acá. Sí, vamos a validarlo. Entonces, ¿tiene saque de liquidez a la izquierda? ¿Cumple la primera regla? ¿En el origen tiene el saque de liquidez? Claro que sí, miren, aquí saca liquidez de esta mecha acá y a su vez rellena un vacío. Entonces, ¿qué hay acá? Toma de liquidez. Segunda regla, ruptura válida. ¿Cuál es la ruptura válida? Que cierre con cuerpo. ¿Sí? ¿Cuál es una ruptura que no es válida? Como para que ustedes lo entiendan. Esta acá, vea que rompe el mínimo. El mercado aquí rompe el mínimo, pero lo rompe con mecha. Entonces eso no es una ruptura válida. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Las dos reglas bien cumplidas. Listo. Entonces aquí vamos con la tercera regla. Ya vamos empaquetando todo para entender el contexto de mercado. Entonces, ¿qué tenemos entonces nosotros acá? Ya tenemos una estructura alcista. Tenemos un fractal alcista válido. Entonces eso nos va sumando ¿qué? Probabilidades en el mercado. Yo les recomiendo a ustedes que tengan bien como organizaditos sus lineecitas con los nombres, como para que ustedes puedan tener una perspectiva clara. Entonces tenemos estructura y fractal válido.
Tercero, en el contexto de mercado yo tengo que saber en qué punto se encuentra el mercado. ¿Sí? Cuando llego a mi sesión, ¿qué pasa aquí? Vean lo que sucede inmediatamente. Abre la sesión y el mercado se encuentra en zona de ventas. Y tenemos nuestra zona de compras. Falta una regla muy importante para que este fractal sea válido, es la tercera. Y es la que se espera de últimas. Las dos primeras son las más importantes. ¿Qué falta? Que me haga un retroceso del 50%. Así que si mi estructura es alcista y mi fractal es alcista, yo no me puedo poner a vender. Vender en contra de la tendencia es lo peor que uno puede hacer. Tengo una estrategia que sirve para aprovecharnos de estos retrocesos que hace el mercado, pero si les soy sincero, no es la más efectiva. La más efectiva es siempre ir a favor de la tendencia. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Esperar a que el mercado cumpla las 3 reglas de mi fractal, que es esperar el retroceso del 50%. Ya las otras 2 las cumplimos. Entonces, fíjense lo que hace este día el mercado. El mercado abre la sesión, está en zona de ventas. ¿Qué hago yo? Esperar. Esto está documentado en mi Instagram para que vayan a verlo. Esta operación. Entonces, ¿el mercado qué hace? Cae directamente, hace el retroceso del 50%. Aquí ya me cumple validación del fractal y ya inmediatamente lo que hacemos es continuar con la operación. ¿Dónde se toma normalmente una operación? Y aquí les enseño rápidamente una estrategia, la estrategia más básica que yo utilizo, con la que yo empecé para tomar entradas. Simplemente identificar un fractal válido, tener un contexto claro, tener una estructura clara y tomar la entrada en el 75% del Fibonacci de mi fractal válido, con un stop loss por debajo del 87 y un take profit a la distribución. Vean los ratios que puede estar dejando esta estrategia. Ratios 1 a 4, mínimo los ratios que deja siempre son 1 a 3. Si usted decide dejar el stop loss por debajo, vean que las distribuciones normalmente le va a dar a usted un 1 a 3 esta operativa. Entonces, en resumen, ¿usted qué es lo que tiene que llegar a buscar el mercado? Primero que todo, contextualizarse de todo lo que está haciendo, ¿sí? ¿Qué está haciendo el mercado? ¿Está en una estructura alcista o está en una estructura bajista? 2. Identificar mi fractal válido. ¿Listo? Cuando usted logre identificar cuál es la estructura y cuál es su fractal válido, usted ya tiene el 50% de la dirección acertada para el día, porque usted identifica la estructura e identifica el fractal válido. Listo, luego de identificar eso, básicamente espera a que el mercado cumpla las reglas y ejecuta su operación en los puntos de interés que usted ya conozca, que usted ya le parezcan los más acertados, o si usted quiere puede hacer uso de esta estrategia, ¿sí? Vamos a ver más ejemplos de lo que acabamos de ver hoy, ¿sí? De cómo yo encuentro la dirección del mercado. Por ejemplo, este día de acá, el día martes 25, el día martes 24, ¿sí? El día martes 24, ¿qué venía haciendo el mercado? ¿Qué venía haciendo el mercado en este momento? Entonces, en este día el mercado venía aquí haciendo estructura bajista, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto. ¿Qué sucede por acá? Quiebre de estructura, que hay un cambio de tendencia, ¿sí? Si usted no sabe qué es un cambio de tendencia, déjenme en los comentarios para irles haciendo videitos de todas esas cosas que ustedes no sepan, darles como una clase rápida de todas esas cosas para que las vayan aprendiendo rápidamente. Entonces, ¿qué teníamos para este día? Ya teníamos un cambio de tendencia. Entonces, ¿qué está haciendo el mercado? Bajo, alto, bajo, alto, bajo y alto. Vean que ya tenemos el primer paso, estructura válida, estructura identificada, perdón. Entonces ya tenemos que es una estructura alcista. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que identificar? Nuestro último fractal válido. ¿Cuál era nuestro último fractal válido? Vamos a ver, tenemos por aquí esto, tenemos por aquí esto, tenemos por aquí esto. ¿Cuál es el último fractal? Usted identifique, este acá. Listo, ahora voy a ver si es válido. ¿Qué pasa acá? ¿Es válido o no? Vamos a ver, primera regla, que saque liquidez a la izquierda. Si lo hace, mitiga esta mecha acá y a su vez llena todo el vacío. Perfecto, origen validado. Segunda regla, que haga una ruptura válida del alto o del fractal anterior. ¿Cuál es el fractal anterior? Ese ahí. ¿Dónde está su alto? Acá. Hace una ruptura válida. Se cuenta que sí, esta mecha rompe este alto de acá con cuerpo, ¿sí? Esta vela de acá, perdón, rompe este alto de acá con cuerpo y finaliza su pausa acá. Entonces ya tengo un fractal para operar ese día. Entonces, ¿qué hago yo? Marco mi Fibonacci y empiezo a darle contexto al mercado. ¿Cómo le damos contexto? Listo. Tengo estructura alcista. 2, tengo un fractal válido que es alcista. Listo. Tengo validado el fractal. Ahora que tengo que esperar mi punto de entrada. Y nuevamente la misma estrategia funciona aquí. Luego identificar su fractal válido. Espero el 75% del Fibonacci. Stop loss por debajo del 87 y me voy a un TP por acá.
Si usted es una persona que ya es más avanzada, que usted es una persona que ya conoce términos de liquidez, ya conoce liquidez de mercado, usted va a saber y va a entender que esto es un punto de liquidez bastante fuerte, que es un alto diario. Entonces usted ya se ve por la distribución de allá y vea el ratio tan impresionante que le puede dar una entrada como estas, un ratio 1:7. Y listo muchachos, con eso finalizamos esta clase de cómo pueden ustedes hallar la dirección del mercado. Estas son las cosas que yo utilizo personalmente para hallar la dirección en el mercado. Aplíquenlas, y si quieren que sigamos ampliando más el tema de estrategia de mercado, déjenme en los comentarios qué quieren seguir sabiendo. Si quieren que les explique más a fondo la estrategia que les acabo de explicar hoy, para que les haga una clase directamente de solo esa estrategia, con estructura, con liquidez, que es otra cosa de la que no hablamos en este video, déjenme ahí en los comentarios, háganme saber qué más cositas quieren seguir sabiendo, y espero les sirvan estos consejos, estas cositas, estas pautas que les di el día de hoy para que las apliquen y le funcionen a usted en su estrategia. Por último, no se le olvide que tenemos una comunidad en Telegram. En la descripción del video le dejo el link, al igual que en mi Instagram y mi canal de Kik, porque muy probablemente vamos a seguir transmitiendo en vivo. Así que nada muchachos, suscríbanse también, denle like al video si les sirvió y nos vemos en un próximo video. La buena muchachos.